El abrigo de lana aún guardaba el calor de su cuerpo cuando cubrió los hombros temblorosos de la muchacha. El coronel Antonio Vázquez nunca sabría explicar bien qué fue lo que lo hizo detener su carruaje aquella noche de junio de 1954. La lluvia caía gruesa y fría, como solo cae en el invierno de la sierra, transformando el camino de tierra en un lodo rojo que se adhería a las ruedas y a las cerraduras del caballo. Quizás fue la forma en que ella estaba encogida bajo el viejo árbol de mango, con las rodillas dobladas contra el pecho, o mejor dicho, contra el vientre hinchado que ni la lluvia lograba ocultar. Quizás fue porque, por un segundo, en aquella silueta mojada y perdida, él vio a otra mujer, otro tiempo, otra lluvia. Pero un hombre de hacienda no piensa mucho antes de actuar, y Antonio Vázquez era ante todo un hombre de campo. Hiró de las riendas con fuerza y el caballo se detuvo resoplando, soltando vapor por las narinas en el aire helado. La lámpara del carruaje se balanceaba, arrojando sombras danzantes sobre el camino enlodado. San Cristóbal le quedaba a más de una hora de allí, y la hacienda Santa Rita, su hacienda, sus tierras, su mundo, estaba justo adelante, escondida detrás de la colina. El coronel bajó del carruaje con el movimiento pesado de quien carga 52 años de trabajo duro en la espalda y en las rodillas. La lluvia empapó su camisa de algodón en segundos. Señorita, su voz salió más áspera de lo que pretendía. Siempre salía así. ¿Está usted bien? Ella ni siquiera levantó la cabeza. Solo tembló más fuerte, con los brazos delgados envueltos alrededor de su propio cuerpo, como si eso pudiera protegerla de algo. El vestido simple, de tela barata y descolorida, estaba tan mojado que se pegaba a la piel, marcando cada costilla, cada curva de aquel vientre que denunciaba 7, quizás 8 meses de embarazo. Los pies descalzos estaban sucios de lodo hasta los tobillos. El cabello negro, largo, escurría agua como una canaleta. Señorita, ¿me escucha? Se agachó con las rodillas crujiendo, y fue entonces cuando vio su rostro. Joven, demasiado joven, 19, 20 años como máximo, las mejillas hundidas, los labios amoratados por el frío, los ojos cerrados con fuerza, como si cerrar los ojos pudiera hacer desaparecer el mundo. Necesita salir de esta lluvia. Va a morir de neumonía aquí. Ella abrió los ojos despacio. Eran castaños, casi negros, profundos como un pozo. Y estaban completamente vacíos. No había miedo en aquellos ojos, no había vergüenza, no había nada. Solo un cansancio tan grande que parecía más viejo que ella misma. Déjeme morir entonces, señor. La voz salió débil, ahogada. Ya no tengo a dónde ir. Antonio Vázquez no era un hombre de sensibilidad. 15 años viudo, criando a su hija solo, manejando la hacienda con pulso firme, se había ganado la fama de duro, de cerrado, de hombre que no sonreía ni en día de fiesta. Desde que Leonor murió, Leonor, su esposa, su compañera, a quien amó de una manera simple y verdadera, él había construido un muro alrededor de su pecho. No por elección, por necesidad. Demasiado dolor ablanda a un hombre, y un hombre de hacienda no puede darse el lujo de ablandarse. Pero algo en aquella muchacha empapada, embarazada y rendida bajo el árbol de mango, rompió una piedra de aquel muro. Él se quitó el abrigo de lana, el bueno, el que usaba para ir a la ciudad, y lo echó sobre los hombros de ella. Levántese de ahí, no hace falta, señor. Levántese. No era una petición, era una orden. La misma voz que usaba con los peones, con los arrieros, con cualquiera que porfiara en la hacienda Santa Rita. Este no es lugar para usted, ni para esa criatura. Ella lo miró con una mezcla de confusión y desconfianza, como si la bondad fuera un idioma extranjero que ella ya no hablaba. Usted no sabe lo que hice. No pregunte. Él extendió la mano, callosa, llena de cicatrices de alambre y cuerda. Y no voy a preguntar, pero va a subir a este carruaje. Irá a mi hacienda, tomará un caldo caliente y dormirá en un lugar seco. Mañana veremos el resto. Las lágrimas vinieron entonces, mezcladas con la lluvia. Ella tomó su mano, la mano pequeña y helada de ella, dentro de la mano grande y caliente de él, y dejó que la levantara.
Las piernas casi no aguantaron su propio peso. Él la sostuvo firme, esperó a que se equilibrara y la guió hasta el carruaje. La ayudó a subir, la cubrió con una lona que tenía en el asiento, tomó las riendas e hizo andar al caballo. Ninguno de los dos dijo nada durante el trayecto. Solo el ruido de la lluvia sobre la lona, de las ruedas en el lodo, del caballo resoplando. Antonio miró de reojo una vez y vio que ella había cerrado los ojos de nuevo, sujetando el abrigo de él contra su pecho, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Él no lo sabía aún, pero cuando el carruaje se detuvo frente al porche, la puerta se abrió, y Josefa, la cocinera que trabajaba en la hacienda desde antes de que el coronel naciera, apareció con una lámpara en la mano. «Dios mío, don Antonio, qué lluvia. ¿Y quién es?» Su voz murió cuando vio a la muchacha. Los ojos se le abrieron de par en par. La boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «¿Quién es esa, patrón?» «Una muchacha que encontré en el camino». Él bajó. Fue hasta el otro lado y ayudó a la joven a bajar también. Las piernas de ella temblaban tanto que él tuvo que sostenerla por la cintura. «Prepara un caldo caliente y arregla el cuarto del fondo. Ella se quedará aquí hoy». «¿Hoy?» Josefa bajó los escalones del porche, con los ojos clavados en el vientre de la muchacha. «Don Antonio, usted sabe lo que la gente va». «No pregunté qué va a decir la gente, Josefa». La voz de él salió cortante. «Te pedí que prepararas un caldo y arreglaras el cuarto». Josefa cerró la boca. Conocía al patrón el tiempo suficiente para saber cuándo discutir y cuándo obedecer. Asintió con la cabeza y entró corriendo a la casa, refunfuñando en voz baja sobre la decencia y lo que la difunta doña Leonor diría si estuviera viva. Antonio llevó a la muchacha adentro. El calor de la estufa de leña los golpeó apenas entraron. Olor a humo, a café colado, a pan horneado, olor a casa. La muchacha se detuvo en medio de la sala, goteando agua en el piso de madera, sus ojos recorriendo todo. La mesa grande, las sillas simples, el oratorio en la pared con la imagen de la Virgen, el rosario de madera colgado. «Siéntese ahí», señaló la silla más cercana a la estufa. Ella obedeció, despacio, como si cada movimiento le doliera. Josefa volvió con una toalla gruesa y una manta de lana. Le tiró la toalla en el regazo a la muchacha sin decir nada, pero su mirada lo decía todo. ¿En qué lío se ha metido el patrón? ¿Cuál es su nombre? Antonio se sirvió café, con manos firmes sosteniendo la taza de aluminio. La muchacha se secó el rostro, el cabello. Guardó silencio un largo rato. Cuando habló, la voz salió tan baja que él casi no oyó. «María del Carmen». «¿María del Carmen qué?» Solo, «María del Carmen». Miró sus propias manos. «Ya no tengo derecho al apellido de mi familia». Antonio tomó un sorbo del café amargo. No insistió. Josefa volvió con un tazón humeante de caldo de gallina con arroz. Lo puso frente a María del Carmen con una cuchara. La muchacha miró la comida como si no creyera que fuera real. Le temblaban las manos cuando tomó la cuchara. La primera cucharada entró despacio, la segunda más rápido. En la tercera, las lágrimas volvieron, silenciosas, cayendo dentro del caldo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? La voz de Antonio salió más suave esta vez. 3 días. ¿3 días? Quizás 4. Perdí la cuenta. ¿Y dónde estuvo esos 3 días? Caminando. Tomó otra cucharada. Solo caminando. Salí de Los Álamos de madrugada y vine caminando hasta no aguantar más. Los Álamos quedaba a casi 30 kilómetros de allí. 30 kilómetros a pie, embarazada de 7 meses, sin comer. Antonio sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Y por qué salió de Los Álamos? María del Carmen dejó de comer. Puso la cuchara en el tazón. Se quedó mirando el caldo, como si las palabras estuvieran ahogadas en el fondo, y no tuviera el valor de pescarlas. «Mi padre». La voz se le quebró. «Mi padre me echó de casa». Josefa bufó desde la cocina. Un sonido de desaprobación que no necesitaba palabras para ser entendido. Antonio lanzó una mirada dura en su dirección y la vieja se calló. «¿Por el embarazo?» María del Carmen asintió.
con las lágrimas escurriendo de nuevo. Él dijo que avergoncé el nombre de la familia, que era una perdida, una sinvergüenza, que ninguna hija suya iba a parir un bastardo bajo su techo. Tragó saliva, con la garganta subiendo y bajando. Me dio hasta el amanecer para irme. Arreglé mis cosas en un atado, y cuando salió el sol, me empujó fuera y cerró con llave. Ni me dejó despedirme de mi madre. Ella estaba llorando en la ventana, pero no podía hacer nada. Mi padre mandaba en la casa. Y el padre del niño. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Lleno de un dolor que tenía nombre y apellido. Huyó. La palabra salió escupida, con un sabor amargo que ningún caldo caliente lograba quitar. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Se fue a la capital, dijeron. No quiso saber de mí ni del niño. Puso la mano en su vientre, en un gesto protector que parecía automático. Fui una tonta. Creí que se casaría conmigo. Creí que me amaba. Antonio no dijo nada. ¿Qué podía decir? Él conocía historias así. El campo estaba lleno de ellas. Muchachas que creían en promesas. Hombres que desaparecían cuando la barriga comenzaba a crecer. Familias que elegían el honor en lugar de la sangre. ¿Y a dónde iba? Caminando sola de esa manera. María del Carmen se encogió de hombros. Un gesto pequeño y cansado. No sé, lejos, a cualquier lugar donde nadie me conociera. Pensé en llegar hasta San Cristóbal, buscar trabajo en alguna casa de familia, como empleada quizás, pero miró su propio vientre. ¿Quién va a querer emplear a una mujer embarazada sin marido, sin referencias, sin nada? Refunfuñó Josefa desde la cocina, pero lo suficientemente bajo para fingir que nadie la oyó. María del Carmen terminó el caldo en silencio. Antonio la observaba, con la taza de café enfriándose en sus manos. Era tan joven, tan perdida. Y aquel vientre crecido dolía de mirar, porque recordaba otro vientre, otro tiempo, otra mujer. Leonor también tenía 19 años cuando se embarazó por primera vez. También tenía esa mirada asustada de quien carga una vida dentro de sí y no sabe si podrá con ella. La diferencia es que Leonor lo tenía a él. Tenía una casa. Tenía un nombre, una familia, un lugar en el mundo. María del Carmen no tenía nada. Usted dormirá en el cuarto del fondo esta noche. Él se levantó, puso la taza en el fregadero. Mañana conversamos bien. Pero ahora necesita descansar. Yo no sé cómo agradecerle, señor. María del Carmen se levantó también, despacio, sujetando la manta contra su cuerpo. Usted ni me conoce y no necesita agradecer, cortó él, con voz firme. Y mi nombre es Antonio, Antonio Vázquez. Pero la gente me llama Coronel. Coronel, ella repitió probando el nombre en su boca. ¿Es usted militar? No. Es solo un título que la gente da a los hacendados por aquí, costumbre antigua. Hizo una señal con la cabeza a Josefa. Llévala al cuarto y búscale ropa seca. Josefa puso los ojos en blanco pero obedeció, tomando una lámpara e indicando a María del Carmen que la siguiera. Las dos desaparecieron por el pasillo, con los pasos resonando en las tablas del piso. Antonio se quedó solo en la sala, con el fuego crepitando en la estufa de leña, la lluvia aún golpeando en el techo. Miró la puerta cerrada, luego el oratorio en la pared, después sus propias manos. ¿Qué fue lo que hice, Leonor?, murmuró en voz baja, como si su mujer pudiera oírlo desde la capilla. ¿Qué fue lo que hice? Pero en el fondo, él lo sabía. Lo sabía desde el momento en que vio a aquella muchacha bajo el árbol de mango, temblando de frío y de rendición. Hizo lo que cualquier ser humano decente haría. Ayudó. Simple así. No necesitaba ser más complicado. Solo que en el interior, en 1954, nada que involucrara a una muchacha embarazada sin marido era simple. Y Antonio Vázquez descubriría eso muy pronto. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero el cielo aún estaba gris y bajo, cargado de nubes pesadas que amenazaban con volver en cualquier momento. Antonio despertó con el canto del gallo a las 5 de la mañana, como siempre, y cuando bajó a la cocina, Josefa ya estaba allí, preparando el café y el pan. Ella todavía está durmiendo, dijo Josefa antes incluso de que él preguntara.
ni se movió en toda la noche. Debe estar cansada como una mula de carga. Antonio se sirvió café y salió al patio. La hacienda Santa Rita tenía vastas tierras, la mayor parte sembrada de café, con un pedazo reservado para las vacas lecheras, otro para los cerdos, y el huerto donde Leonor solía pasar las tardes recogiendo frutas. 10 peones trabajaban fijos en la hacienda, además de Josefa en la cocina y Benito el capataz, que vivía con su mujer en una casa más pequeña al otro lado de la colina. A las 7, cuando Antonio volvió de revisar el corral, encontró a María del Carmen sentada en el porche, envuelta en la manta, mirando el horizonte con esa expresión vacía de quien no tiene nada que esperar del día. ¿Durmió bien? Ella se asustó con su voz, como si no lo hubiera escuchado acercarse. Se giró, con los ojos aún hinchados de sueño y llanto. Dormí, gracias. Se ajustó la manta. Hacía tiempo que no dormía en una cama de verdad. Antonio se sentó en una mecedora cerca de ella, quitándose el sombrero y poniéndolo en su regazo. El día estaba frío, ese frío húmedo que entra en los huesos. Escuche, María del Carmen, la traje aquí ayer porque se estaba muriendo de frío y hambre en ese camino. Pero necesitamos hablar sobre lo que viene ahora. Ella bajó la cabeza. Lo sé, usted ya hizo demasiado. Me iré hoy mismo, no se preocupe. No he terminado de hablar. La voz de él salió firme. ¿De cuántos meses está embarazada? 7, casi 8. Entonces ese niño nacerá de aquí a unas 6, 8 semanas. ¿Tiene dónde quedarse? ¿Tiene alguien que pueda ayudarla? Ella se quedó en silencio. Respuesta suficiente. Entonces se quedará aquí hasta que el bebé nazca. María del Carmen levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No. Yo no puedo. Usted ni me conoce. No puedo abusar de su bondad así. No estoy pidiendo su opinión. Él se puso el sombrero de nuevo. Le estoy diciendo cómo va a ser. Usted se queda aquí. Ayuda a Josefa en la cocina en lo que pueda. Descansa lo que necesite. Cuando el niño nazca, veremos qué hacer. Pero hasta entonces, este es su lugar. Las lágrimas vinieron de nuevo, abundantes, calientes. ¿Por qué? Su voz salió ahogada. ¿Por qué hace esto? Nadie hace esto. Nadie ayuda a una mujer como yo. Antonio se quedó mirando el horizonte. Las colinas cubiertas de niebla. El cafetal extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. ¿Por qué realmente? Él no sabría responder bien. Quizás porque Leonor haría lo mismo. Quizás porque él sabía lo que era perder. Y no quería que aquel niño perdiera la oportunidad de nacer en un lugar cálido y seguro. Quizás porque 15 años de soledad dejan a un hombre necesitado de propósito. O quizás simplemente porque era lo correcto. Porque usted lo necesita, dijo él simple así. Y yo puedo ayudar. Entonces voy a ayudar. María del Carmen lloró hasta no tener más lágrimas. Y cuando finalmente paró, se secó el rostro con la manga del vestido. Un vestido viejo de Leonor que Josefa le había dado, y asintió. Gracias, don Antonio. Gracias de verdad. Yo voy a trabajar duro. Haré todo lo que pueda para compensar. No necesita compensar nada. Solo necesita cuidarse a sí misma y a ese niño. Y así María del Carmen se quedó. Pero el pueblo no perdona fácil y no guarda secretos. Al final de la primera semana, Benito, el capataz, buscó a Antonio en el corral. Don Antonio, la gente en el pueblo está hablando. Su voz era cautelosa, midiendo cada palabra. ¿Y qué está hablando la gente, Benito? Están diciendo que usted recogió a una muchacha embarazada, una perdida, que está viviendo aquí en la casa grande, usando la ropa de la difunta doña Leonor. Se rascó la cabeza bajo el sombrero. Corre el rumor de que, bueno, usted sabe cómo es la gente. Antonio dejó de arreglar la cerca y miró al capataz con esos ojos grises que no parpadeaban cuando estaba serio. ¿Y qué cree la gente que debería haber hecho? ¿Dejar a la muchacha morir en el camino? No, patrón, pero tal vez llevarla con el cura, o a casa de alguna familia en el pueblo, o nada. Volvió a martillar la cerca. Ella se queda aquí. Y lo que la gente piense no me importa. Nunca me importó. Benito suspiró. Conocía al patrón. Sabía que cuando se le metía una idea, era como una mula.
No se movía ni con rezos. Está bien, patrón. Solo le aviso. La gente va a hablar y va a hablar feo. Que hablen. Y la gente habló. Dios mío, cómo hablaron. En la misa del domingo siguiente, porque Antonio aún iba a misa, por respeto a Leonor que era devota. Las miradas fueron como cuchillos. Las mujeres cuchicheaban detrás de los abanicos. Los hombres desviaban la mirada o saludaban, pero con ese saludo corto y frío de quien saluda pero desaprueba. Incluso el cura, a la hora de la comunión, sostuvo la hostia un segundo más antes de ponerla en su mano, con los ojos llenos de reprobación silenciosa. Después de la misa, en la puerta de la iglesia, doña Aparecida, la mayor chismosa de San Cristóbal, con lengua afilada como navaja, fue directo hacia él. Coronel Antonio, la voz demasiado dulce para ser sincera. Me dijeron que anda haciendo caridad. Qué bonito eso, pero la caridad tiene límite. ¿No es así? Una muchacha embarazada, sin marido, viviendo en su casa. ¿Qué diría la difunta Leonor? Antonio se puso el sombrero despacio, con los ojos fijos en los de ella. Doña Aparecida, usted conoció a mi esposa. Usted sabe que ella tenía un corazón más grande que esta iglesia entera. Ella diría que estoy haciendo lo correcto. Y si usted tiene problema con eso, el problema es suyo, no mío. Dio la espalda y se fue, dejando a doña Aparecida boquiabierta en el atrio de la iglesia, rodeada de mujeres que cuchicheaban aún más fuerte ahora. Cuando volvió a la hacienda, encontró a María del Carmen en la cocina ayudando a Josefa a preparar el almuerzo. Había ganado un poco de peso, las mejillas menos hundidas, el color volviendo a su rostro. Pero los ojos aún cargaban esa tristeza profunda, como si una parte de ella se hubiera quedado en aquel camino de tierra y no fuera a volver nunca más. ¿Cómo estuvo la misa?, preguntó ella, tímida. Como siempre, él no iba a contar sobre las miradas, sobre doña Aparecida, sobre el peso de sentir a un pueblo entero juzgando sus decisiones. ¿El almuerzo está casi listo? Sí, frijoles, arroz y pollo de campo. Ella movía la olla, con el vapor subiendo y empañando unos lentes imaginarios que no tenía. Josefa me enseñó a hacer un pollo que queda suave. La señora es una santa, aguantándome en la cocina. Josefa bufó, pero tenía una media sonrisa en la comisura de la boca. La vieja se había resistido al principio, pero María del Carmen tenía una forma dulce, una gratitud genuina por cada pequeña amabilidad que iba ablandando hasta el corazón más duro. Y Josefa, en el fondo, no tenía el corazón tan duro. Los días fueron pasando. María del Carmen se adaptó al ritmo de la hacienda. Despertaba temprano, ayudaba en la cocina, cuidaba la huerta, alimentaba a las gallinas. Por la tarde, cuando el sol se ponía más suave, se sentaba en el porche con una cesta de ropa para remendar. Antonio a veces pasaba y la veía allí, cosiendo en silencio, acariciando su vientre de vez en cuando, con los ojos perdidos en el horizonte. Una tarde él se detuvo y preguntó, ¿tiene miedo? Ella levantó la vista, con la aguja detenida en el aire. ¿De qué? Del parto. María del Carmen se quedó quieta un momento, luego asintió despacio. Tengo. Mi madre siempre decía que el parto es la puerta de la muerte. Que hay mujeres que entran pero no salen. Miró su vientre. Pero tengo más miedo de que este niño crezca sin nada. Sin nombre, sin familia, sin nada de lo que soñé darle a un hijo mío. El niño tendrá amor. Y eso ya es más de lo que mucha gente tiene. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Usted es demasiado bueno, don Antonio. Demasiado bueno para este mundo. No soy bueno, solo hago lo que puedo. Pero aquella noche, solo en su cuarto, Antonio abrió el baúl de Fedro que estaba en el rincón. El baúl de Leonor, donde ella guardaba sus cosas preciosas. Y se quedó mirando el rosario de madera, el velo de novia amarillento, las cartas que ella escribía a su madre pero nunca enviaba. Y allá en el fondo, debajo de todo, vio un sobre que nunca había visto antes, amarillento por el tiempo, sellado. Tomó el sobre, lo giró de un lado a otro. No había nada escrito por fuera, solo el papel viejo y aquel sello de cera roja. Se quedó con el sobre en las manos por un largo tiempo, con el corazón apretado de una manera que no sabía explicar. Pero no lo abrió, no esa noche. Lo guardó de nuevo en el baúl, cerró la tapa y se fue a dormir con ese peso en el pecho, que solo crece cuando uno siente
que algo grande está a punto de cambiar. Afuera, la lluvia volvió a caer, fuerte y helada como en aquella primera noche. Y en la cocina, María del Carmen despertó con una contracción, la primera de muchas que estaban por venir. El niño estaba llegando, y con él, verdades que nadie estaba preparado para escuchar. La contracción pasó rápido, pero dejó a María del Carmen despierta, con la mano en el vientre, y el corazón desbocado. No era hora todavía. La partera que Antonio había llamado en el pueblo, dijo que aún faltaban al menos 3 semanas. Pero el cuerpo sabe cosas que la cabeza ignora, y algo dentro de ella le decía que aquel bebé tenía prisa por llegar. Se quedó acostada en la oscuridad, oyendo la lluvia golpear el techo, el viento silbar en las rendijas de la ventana. El cuarto del fondo era pequeño pero acogedor, con una cama de hierro, un baúl viejo y una mesita con la Biblia que Josefa le insistía que leyera todas las noches. En la pared, un crucifijo de madera y una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe. Olor a cera de abeja que Josefa usaba en el piso, mezclado con el olor a café que impregnaba las paredes de la casa entera. Otra contracción vino, más fuerte esta vez. María del Carmen se mordió el labio para no gemir, apretando la sábana de algodón crudo. Respiró hondo, contó hasta 10 como le enseñó la partera. Esperó a que pasara. Cuando el dolor aflojó, se levantó despacio, encendió la lámpara con manos temblorosas y caminó hacia la ventana. Afuera, a través de la cortina fina de lluvia, podía ver la luz aún encendida en el cuarto de Antonio. ¿Qué hombre era aquel? ¿Qué tipo de persona recoge a una desconocida del camino y cambia su vida entera para acomodarla? En las 3 semanas que llevaba allí, había intentado entender, buscar el motivo oculto, la segunda intención. Pero no la había. Antonio Vázquez era simplemente bueno. Bueno de una manera áspera, dura, de hombre que no sabe demostrar afecto, pero lo demuestra con actos. Él nunca preguntó sobre el padre del niño, nunca cuestionó sus decisiones, nunca la hizo sentir culpable. Y eso, para María del Carmen, era más precioso que el oro. Volvió a la cama e intentó dormir, pero el sueño no llegó. Solo las contracciones, espaciadas, avisando que pronto aquel mundo provisional iba a cambiar de nuevo. A la mañana siguiente, Antonio bajó a la cocina y encontró a María del Carmen ya de pie, pálida pero firme, moviendo la polenta en la estufa. ¿Durmió bien? Tomó la taza de café que Josefa ya le había dejado lista. Más o menos. No mencionó las contracciones. No quería preocupar. Tal vez fueran solo esas falsas alarmas de las que hablaba la partera. Soñé con lluvia. Ya está lloviendo de verdad. Señaló la ventana con la cabeza. Va a ser un día para quedarse dentro de casa. Y lo fue. La lluvia continuó todo el día, transformando el patio en un lodazal y los caminos en ríos de barro rojo. Los peones trabajaban en lo que podían, arreglando arneses en el taller, organizando el granero, desgranando maíz bajo el cobertizo. Antonio pasó el día entre los libros de contabilidad de la hacienda y las idas al corral para verificar si las vacas tenían suficiente comida. Fue a media tarde, cuando volvía del cobertizo empapado hasta los huesos, que vio al hombre. Estaba parado en la puerta, sujetando las riendas de un caballo flaco y mojado. Alto, delgado, de unos 30 y pocos años, con bigote fino y ojos pequeños y oscuros, que se movían para todos lados como animal acorralado. Vestía traje de ciudad, ya medio gastado, y sombrero de fieltro goteando agua. Buenas tardes. La voz tenía un acento diferente, más arrastrado, quizás de la capital. ¿Es esta la hacienda del coronel Antonio Vázquez? Antonio se detuvo con la mano yendo instintivamente hacia el machete que siempre cargaba en la cintura. Sí, ¿y quién quiere saber? Mi nombre es Darío Ferrer. El hombre bajó del caballo, ató las riendas en la cerca. Vengo de lejos. Estoy buscando a una persona. Algo en la forma en que dijo persona hizo que el estómago de Antonio se revolviera. ¿Qué persona? Una muchacha, María del Carmen. Darío se quitó el sombrero, sacudió el agua, se lo puso de nuevo. Me dijeron en el pueblo que ella está aquí. El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Antonio no se movió, solo se quedó allí parado bajo la lluvia, midiendo al hombre frente a él. Había algo mal en él, algo falso, resbaladizo.
¿Y qué quiere con ella? Quiero conversar. Darío dio un paso adelante. Ese niño que ella espera es mío. Las palabras cayeron como un rayo. Antonio sintió que la rabia le subía caliente por la garganta. Ese era el hombre, el cobarde que huyó, el hijo de puta que dejó a María del Carmen sola, embarazada, echada de casa por su propio padre. Usted tiene agallas para aparecer aquí. La voz de Antonio salió baja, peligrosa. Después de abandonarla, después de dejarla morir en un camino. Tiene agallas. Yo no abandoné a nadie. Darío levantó las manos, un gesto que intentaba ser conciliador pero solo parecía defensivo. Solo necesitaba tiempo para organizarme, para arreglar las cosas en la capital, para conseguir dinero. Y ahora volví. Volví para buscarla a ella y al niño. ¿Buscar? Antonio dio un paso al frente, con los ojos fijos en los del otro hombre. ¿Cree que ella va a querer ir con usted? Después de todo, ella querrá. Darío sonrió, una sonrisa fina y confiada que Antonio quiso arrancar a golpes. Porque soy el padre del niño, y porque ella me ama. Amaba. La voz vino desde atrás, débil pero firme. Los dos hombres se giraron. María del Carmen estaba parada en el porche de la casa, sujetándose de la columna de madera para equilibrarse, con el rostro blanco como papel. Temblaba, pero no de frío. Era de rabia, de miedo, de una mezcla de sentimientos que ella no sabía nombrar. María. Darío dio un paso hacia ella, con la voz volviéndose melosa. María, mi amor, he vuelto. No me llames así. Ella bajó los escalones despacio, con el vientre enorme dificultando el movimiento. No tienes derecho a llamarme así. María, escucha. No. Se acercó, tan cerca que podía ver las mentiras nadando en aquellos ojos pequeños. Te esperé. Esperé que volvieras. Te esperé hasta que mi padre me echó de casa. Hasta que tuve que dormir en la calle. Hasta que casi muero de frío en aquel camino. Las lágrimas vinieron, pero la voz no se quebró. ¿Dónde estabas tú? Te explico, María. Tenía que... Huiste. Escupió las palabras. Cuando te dije que estaba embarazada, desapareciste. Ni te despediste. Nada. Me usaste y me tiraste. Darío miró alrededor. Vio a Antonio allí parado, a los peones que habían aparecido en la puerta del cobertizo atraídos por las voces alteradas. Cambió de táctica. Está bien, me equivoqué, lo admito, debí haberme quedado, pero estoy aquí ahora, ¿no? Vine a buscarte, vine a hacer lo correcto. Extendió la mano. Ven conmigo, vamos a la capital. Consigo un lugar para vivir, un trabajo, empezamos de nuevo. María del Carmen miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. No voy a ningún lado contigo. María, dije que no. Dio un paso atrás. Tuviste tu oportunidad. Elegiste huir. Ahora yo elijo quedarme. El rostro de Darío cambió. La máscara de hombre arrepentido cayó. Lo que apareció debajo fue frío calculador. Ese niño es mío, mío por ley tengo derecho. Usted no tiene derecho a nada. Antonio se interpuso entre Darío y María del Carmen, con la voz cortante como vidrio. Usted abandonó a esta muchacha, desapareció sin dejar rastro, y ahora quiere aparecer aquí fingiendo que es un hombre de bien. Salga de mi propiedad. Me iré, pero volveré, con autoridad si es necesario. Darío señaló con el dedo a María del Carmen. Él se llevará a mi bebé. Las palabras salieron entrecortadas por los sollozos. Se lo va a llevar, sé que lo hará. La ley está de su lado, él es el padre. Y yo no soy nada, nadie. No. Antonio la levantó con cuidado, la sostuvo firme. Usted no es nada, usted es la madre de ese niño. Y mientras yo tenga vida, nadie le quitará a ese bebé, nadie. La cargó hacia adentro. Era demasiado ligera, incluso embarazada, y la puso en la silla, cerca de la estufa. Josefa apareció corriendo con una manta y té caliente. María del Carmen temblaba entera, con los ojos perdidos, las manos protectoras sobre el vientre. Él va a volver, repetía como un rezo. Él va a volver y se llevará a mi hijo. No lo hará. Antonio se arrodilló frente a ella, la forzó a mirarlo a los ojos. Escúchame, María. No sé qué quiere ese hombre, pero no lo tendrá. Ese niño va a nacer aquí, en esta casa, seguro, y después veremos qué hacer.
Pero nadie le va a quitar nada, no mientras yo pueda impedirlo. Ella lo miró a través de las lágrimas, viendo en aquel hombre duro y cerrado una protección que su propio padre nunca le había dado. ¿Por qué le importa? ¿Por qué hace todo esto por mí? Antonio se quedó callado. No sabía responder, o tal vez lo sabía, pero no tenía palabras para explicarlo. Porque a alguien le tiene que importar, y en ese momento algo cambió entre ellos. No era amor, no todavía, tal vez nunca lo fuera, pero era un vínculo, fuerte, inesperado, construido en lluvia y silencios, en pequeñas amabilidades y miradas que decían más que palabras. Los días que siguieron fueron tensos. María del Carmen apenas salía del cuarto, con miedo de que Darío volviera en cualquier momento. Antonio dobló la vigilancia en la hacienda. Instruyó a los peones para que no dejaran entrar a ningún desconocido sin avisar. Benito, el capataz, vigiló la puerta día y noche. Pero Darío no volvió. Al menos no todavía. Lo que llegó fue peor. Una semana después, el padre Geraldo apareció en la hacienda. Bajito, regordete, con anteojos de fondo de botella y un rosario siempre en las manos. Era el cura de San Cristóbal desde hacía más de 20 años. Conocía a todo el mundo. Había bautizado a la mitad del pueblo. Coronel Antonio. Su voz era seria, sin el tono amigable de costumbre. Necesito hablar con usted. Se sentaron en la sala, café en la mesa. Tensión en el aire. El cura jugó con la taza sin beber, con los ojos pequeños y tristes detrás de los lentes gruesos. Me llegó una queja. Se aclaró la garganta. Sobre la muchacha que usted tiene refugiada aquí. María del Carmen. Sí, María del Carmen. El cura se acomodó los lentes. Coronel, entiendo su caridad, la entiendo y la admiro, pero usted tiene que entender la posición en la que esto coloca a la comunidad. Una muchacha soltera, embarazada, viviendo en la casa de un viudo. Usted sabe lo que la gente dice. La gente siempre habla, y a mí nunca me importó. Lo sé, pero ahora la situación se complicó. El cura suspiró. El padre del niño apareció, Darío Ferrer, vino a buscarme. Dice que quiere hacer lo correcto, casarse con la muchacha, asumir al niño. Antonio sintió la sangre hervir. Ese hombre la abandonó, la dejó morir. Lo sé, pero volvió, y por la ley, por la moral, por la iglesia, él tiene derecho sobre el niño. Es el padre. Padre no es el que engendra. Antonio golpeó la mesa haciendo temblar la taza. Padre es quien cría, quien cuida, y ese hombre no es padre de nada. El cura negó con la cabeza, con tristeza en los ojos. Coronel, no vine aquí a discutir. Vine a avisar. Darío va a hablar con el comisario. Va a pedir la custodia del niño cuando nazca, y tiene razón ante la ley. A menos que... El cura se detuvo, midió las palabras. A menos que la muchacha se case con otra persona. El silencio fue ensordecedor. ¿Usted está sugiriendo que yo me case con ella? Antonio habló despacio, cada palabra pesada. No estoy sugiriendo nada. Solo digo que si María del Carmen tuviera un marido cuando nazca el niño, un hombre de bien, de posición, respetado, la ley lo favorecería a él, no al padre biológico. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia aprobaría un matrimonio así? El cura se rascó la barbilla. La iglesia prefiere ver a un niño crecer en un hogar estable, que en manos de un hombre de carácter dudoso. Usted es viudo, no es pecado casarse de nuevo. Y la muchacha, bueno, ella necesita protección. Antonio se levantó, fue hasta la ventana, se quedó mirando la lluvia que aún caía, fina y persistente. Casarse. Nunca había pensado en eso. 15 años viudo, 15 años de luto silencioso, 15 años construyendo un muro alrededor de su corazón. Y ahora un cura estaba allí, sugiriendo que se casara con una muchacha que apenas conocía, solo para protegerla de un canalla. Lo voy a pensar, no tarde mucho. El cura se levantó, se puso el sombrero. Darío es insistente. Y la ley se mueve lento, pero se mueve. Cuando el cura se fue, Antonio se quedó solo en la sala, con el peso de aquella conversación aplastándole los hombros. Casarse. Miró el oratorio en la pared, la imagen de la Virgen, el rosario de Leonor aún colgado allí.
¿Qué hago, mi amor?, murmuró. Dime qué hago. Pero los santos guardaron silencio, como siempre. Aquella noche, después de la cena, encontró a María del Carmen en el porche. Estaba sentada en el suelo, dificultad para subir a la silla con aquel vientre, mirando las estrellas que finalmente aparecieron después de días de lluvia. Tenía un chal sobre los hombros y las manos reposaban en el vientre en un gesto que ya era automático. ¿Puedo sentarme?, preguntó Antonio. Es su casa. Ella dio una media sonrisa, pero sus ojos estaban tristes. Él se sentó a su lado en el suelo de madera, con la espalda contra la pared. Se quedaron en silencio un tiempo, solo el sonido de los grillos y del viento en los árboles. El cura vino hoy. Lo vi. Dijo que Darío va a intentar llevarse al niño, que tiene la ley de su lado. María del Carmen cerró los ojos, con el dolor cruzándole el rostro. Lo sé. Siempre supe que esto iba a pasar, desde que apareció aquí. Abrió los ojos, miró sus propias manos. Y no tengo cómo luchar, no tengo nada, ni nombre, ni familia, ni dinero. Nada que pueda usar contra él. Hay una cosa que podemos hacer. Ella se volvió hacia él, confundida. Antonio respiró hondo. Podemos casarnos. El silencio que siguió fue absoluto. María del Carmen se quedó mirándolo como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? Si nos casamos, el niño nace dentro de un matrimonio. Yo me convierto en el padre legal. Y la ley favorece al marido, no al padre biológico. Miró sus propias manos, grandes y callosas. Sería solo en papel, para protegerla a usted y al niño, nada más. Vinieron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No de dolor, sino de una confusión de sentimientos que ella no sabía procesar. Don Antonio, yo no puedo pedirle eso. Usted ya hizo demasiado, demasiado. Y ahora, ¿casarse? ¿Atar su vida a la mía? No, no puedo. No lo está pidiendo. Yo lo estoy ofreciendo. Finalmente la miró. Escuche, María, no sé si es lo correcto, no sé si es lo correcto. Pero sé que no puedo quedarme parado viendo a ese hombre llevarse a ese niño. Y sé que usted no merece eso. Usted merece paz, merece seguridad. Hizo una pausa. ¿Y si casarse conmigo le da eso? Entonces es lo que vamos a hacer. Pero usted amaba a su esposa. Vi la forma en que mira su foto, la forma en que cuida sus cosas. Yo no puedo. Yo nunca seré ella. No le estoy pidiendo que sea ella. La voz de él salió suave, más suave de lo que ella jamás había oído. Le estoy pidiendo que me deje ayudarla, de la forma que puedo. María del Carmen lloró, con las manos temblando. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado, por aquel hombre imposible que había aparecido en su vida en una noche de lluvia, y lo había cambiado todo. Acepto. Las palabras salieron en un susurro, pero solo si promete una cosa. ¿Qué? Que si algún día se arrepiente, me lo dirá. Y yo me iré. Sin peleas, sin drama, solo me iré y lo dejaré en paz. Antonio extendió la mano. Trato hecho. Ella tomó su mano, la apretó, y en ese apretón de manos se selló un pacto. Extraño, improbable, pero real. Se casaron 3 días después, en una ceremonia rápida y sin fiesta en la capilla de la hacienda. Solo el cura, Josefa, Benito y 2 peones como testigos. María del Carmen usó un vestido sencillo que Josefa cosió a toda prisa. Antonio usó el traje que guardaba para ocasiones solemnes, el mismo que usó en el entierro de Leonor. No hubo beso, solo el sí murmurado, los anillos simples de plata y la firma en el papel que lo cambiaba todo. Cuando salieron de la capilla, el sol brillaba por primera vez en semanas, y en ese momento, por más extraño que fuera, ambos sintieron algo parecido a la esperanza. Pero la tormenta aún no había pasado, solo se estaba preparando para volver con más fuerza. Porque 5 días después de la boda, María del Carmen entró en trabajo de parto, y cuando la niña finalmente nació, llorando fuerte y saludable, con los pulmones llenos de vida, Darío Ferrer apareció en la puerta de la hacienda. Esta vez no venía solo. Traía al comisario y un papel del juez exigiendo la presencia de la niña en la estación de policía para verificación de paternidad.
Antonio sostuvo al bebé recién nacido en brazos. Una niña, perfecta, con los ojos oscuros de la madre y un mechón de cabello negro, y miró a Darío a través de la ventana. La guerra apenas comenzaba, y él haría lo que fuera necesario para ganar. Porque aquella niña ya tenía nombre. Clara. Clara Vázquez, y ningún hijo de puta se lo iba a quitar. El comisario Arístides Ferraz era un hombre bajo y gordo, con bigote frondoso y ojos de quien ya lo ha visto todo y no se impresiona con nada. Bajó del caballo con dificultad, se limpió el sudor de la frente con un pañuelo sucio y golpeó la puerta de la casa grande con la autoridad de quien carga una estrella de lata en el pecho. Antonio abrió la puerta antes del tercer golpe, con la niña aún en brazos, envuelta en una manta de lana que Josefa había tejido. Clara tenía apenas 3 días de vida, pero ya tenía los ojos bien abiertos, curiosos, observando el mundo con esa seriedad extraña que tienen algunos bebés. Coronel Antonio. El comisario se quitó el sombrero. Usted sabe por qué estoy aquí. Lo sé. Antonio no se movió de la puerta. Y usted sabe que no voy a entregar a esta niña. No le pido que la entregue. Estoy cumpliendo una orden judicial. Arístides desdobló un papel arrugado del bolsillo. El juez determinó que la niña sea llevada a la comisaría para verificación de paternidad. Es procedimiento legal. Tiene 3 días de vida. La voz de Antonio salió dura como piedra. 3 días. Apenas logra mamar bien. ¿Y ustedes quieren arrastrarla al pueblo, en el frío, solo porque aquel canalla? Señaló con la cabeza a Darío, que estaba parado cerca del caballo con una sonrisa satisfecha en el rostro. ¿Decidió que ahora quiere ser padre? No soy yo quien quiere, coronel, es la ley. El comisario se rascó la barriga. Y usted sabe que tengo que cumplir. La niña tiene certificado de nacimiento. Antonio habló firme. Nombre: Clara Vázquez. Padre: Antonio Vázquez. Madre: María del Carmen Vázquez. Todo registrado. Todo legal. Usted no tiene motivo para llevársela. Pero nació antes de la boda. Darío dio un paso al frente, con voz arrastrada y confiada. Todo el mundo lo sabe. Se casaron hace una semana. La niña ya estaba formada en la barriga hace 9 meses. No se necesita ser juez para saber que no es suya, coronel. Antonio bajó los escalones del porche despacio, cada paso medido, con los ojos fijos en Darío. Sostenía a Clara con un brazo, y tenía la mano libre cerca del machete en la cintura. Tiene agallas para venir aquí, a mi propiedad, a hablar de mi hija. La voz salió baja, peligrosa. Abandonó a esta niña antes de que naciera. Desapareció cuando la madre más lo necesitó. ¿Y ahora quiere aparecer haciéndose el dueño? Soy el padre biológico. Tengo derecho. Darío cruzó los brazos, y voy a ejercer ese derecho, con la ley o sin ella. Fue entonces cuando María del Carmen apareció en la puerta. Se había levantado de la cama contra las órdenes de Josefa. 3 días de reposo no eran suficientes. El cuerpo aún sangraba, aún dolía, pero no podía quedarse acostada sabiendo que querían llevarse a su hija. Estaba pálida, sujetándose del marco de la puerta para equilibrarse, pero sus ojos ardían con una determinación que Antonio nunca había visto antes. Usted no se va a llevar a mi hija. Las palabras salieron lentas, cada una cargada de una rabia sorda. Nunca. Darío la miró y algo pasó por su rostro. Quizás remordimiento, quizás solo irritación porque ella estuviera estorbando sus planes. María, sé razonable. Soy el padre. Tengo que registrar a la niña con mi nombre. Es lo correcto. ¿Correcto? María del Carmen dio un paso al frente, con las piernas temblando pero la voz firme. Lo correcto es cuidar. Es quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Es sostener la mano de una mujer cuando está llorando de miedo, porque su padre acaba de echarla de casa. Las lágrimas vinieron, pero ella no desvió la mirada. Usted no es su padre, nunca lo será, porque padre no es quien engendra, es quien se queda. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció dejar de soplar. El comisario se aclaró la garganta, incómodo. Tenía 5 hijos, sabía lo que era ser padre de verdad, y toda aquella situación
le dejaba un mal sabor de boca. Pero la ley era la ley. Mire, entiendo a ambas partes. Arístides guardó el papel en el bolsillo. 2. Pero el juez fue claro. La niña necesita ser examinada por un médico para determinar la fecha probable de concepción. Si se confirma que fue concebida antes de su matrimonio, Darío tiene derecho legal a reclamar la paternidad. ¿Y si no dejo que se la lleven?, preguntó Antonio con voz fría. Entonces tendré que volver con refuerzos. Y no será bonito para nadie. El comisario suspiró. Coronel, usted es un hombre respetado. No haga de esto un desastre. Déjeme llevar a la niña al pueblo. El médico la examina y mañana mismo regresa. Es solo una noche. Una noche. María del Carmen repitió, con la voz quebrada. Una noche lejos de su madre. Una bebé de 3 días. Iré con ella, decidió Antonio de repente. Si se la van a llevar, yo voy también. Y no saldrá de mis brazos ni por un segundo. El comisario miró a Darío, que dudó, pero acabó asintiendo con la cabeza. Está bien, usted puede ir, pero salimos ahora. Antonio le entregó a Clara a María del Carmen por un momento. Entró a la casa. Tomó más mantas, un biberón con leche que Josefa había sacado del pecho de María del Carmen, y volvió. Recuperó a la niña. La envolvió en todas las mantas que tenía, y montó en el caballo con cuidado, sosteniendo a la bebé contra su pecho. María del Carmen se quedó parada en el porche, con las manos apretadas contra su pecho vacío, viéndolos irse. Josefa vino por detrás y la abrazó, pero no había palabra que consolara aquel dolor. Ver que se llevaban a su hija, aunque fuera por una noche, era como si le arrancaran un pedazo de sí misma. El viaje hasta San Cristóbal tomó 2 horas. Clara lloró a mitad del camino, con hambre, y Antonio tuvo que parar para darle el biberón. Sus manos grandes y callosas sostenían aquel cuerpecito con un cuidado que él ni sabía que tenía. Darío se quedó mirando de lejos, con los ojos fijos en la niña, y Antonio sintió un escalofrío subirle por la espina dorsal. Había algo mal, algo que él no lograba identificar. Cuando llegaron al pueblo, el sol ya se estaba poniendo. El médico, el doctor Alcides, un hombre viejo de cabellos blancos y manos temblorosas, examinó a Clara rápidamente, la midió, la pesó, revisó sus reflejos. Anotó todo en un cuaderno viejo. Según mi evaluación, esta niña nació exactamente en el tiempo esperado. 9 meses de gestación completos. Se quitó los lentes, los limpió en las mangas de la bata. Si quieren mi opinión profesional, fue concebida en septiembre del año pasado. Septiembre. Antonio y María del Carmen se habían casado en junio, 2 meses antes del nacimiento. Entonces está aprobado. Darío golpeó la mesa. La niña fue concebida antes de su matrimonio. Es mía. Espere un momento. El doctor Alcides levantó la mano. Dije cuándo fue concebida. No dije que el coronel no sea el padre legal. Por ley, si un hombre se casa con una mujer embarazada y reconoce al niño como suyo, él es el padre. Punto. Pero nada, muchacho. El médico cerró el cuaderno con fuerza. No sé qué juego está jugando usted, pero esta niña tiene un padre, y ese padre es el coronel Antonio Vázquez, que está aquí sosteniéndola con más amor del que he visto tener a muchos padres biológicos. Miró a Antonio. Puede llevar a su hija de vuelta a casa, coronel. Y si este muchacho sigue molestando, sugiero que busque un abogado. Antonio se levantó, con Clara aún durmiendo tranquila contra su pecho. Gracias, doctor. Pero cuando salió del consultorio, Darío estaba esperando en la calle, y no estaba solo. Había 3 hombres con él, tipos duros, de mirada torva, matones. Coronel. La voz de Darío era diferente ahora, sin la falsedad, sin la máscara. Solo frialdad. Él. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. No habrá ninguna manera. Antonio sostuvo a Clara más cerca. Quítate de en medio. Intenté hacerlo bien, intenté por la ley, pero ya que la ley no funciona. Darío hizo una señal, y los 3 hombres se acercaron. Me llevaré lo que es mío. Todo fue muy rápido. Uno de los hombres agarró a Antonio por el brazo.
Otro intentó tomar a Clara, pero Antonio era hacendado, hombre acostumbrado a lidiar con ganado, con peones borrachos, con jaguares en los pastos. Sostuvo a Clara con un brazo, y con el otro le dio un puñetazo en la nariz al primer hombre, que cayó sentado en el suelo sangrando. El segundo recibió un cabezazo que lo dejó mareado. El tercero dudó el tiempo suficiente para que el comisario Arístides apareciera corriendo de la comisaría. ¿Qué está pasando aquí? Arístides sacó el revólver, apuntó al aire. Quietos, todos, este hombre está intentando secuestrar a mi hija. Antonio jadeaba, con Clara llorando ahora en sus brazos, asustada por la confusión. «Es mentira», gritó Darío. «Solo quiero lo que es mío por derecho. Derecho un carajo». Arístides bajó el arma, pero no la guardó. «Vi lo que pasó. Vi a ustedes tres intentando tomar a la niña a la fuerza. Eso es un crimen, Darío. Y todos ustedes pasarán la noche en la celda». «Pero, a la celda, ahora». El comisario silbó y dos ayudantes aparecieron. Tomaron a Darío y a los matones. Y se los llevaron a la comisaría. Darío gritaba, pataleaba, maldecía, pero fue arrastrado de todos modos. Arístides se acercó a Antonio, lo ayudó a levantarse. «¿Está usted bien?» «Sí», Antonio verificó a Clara. Lloraba pero no tenía un rasguño. «La niña está bien. Vaya a casa, coronel, y tenga cuidado. Ese Darío, él no se rendirá fácil. Hay algo extraño en él, algo que no me gusta». Antonio montó en el caballo, con Clara segura contra su pecho, y volvió a la hacienda en la oscuridad de la noche. Cuando llegó, María del Carmen estaba sentada en el porche, despierta, esperando. Se levantó de un salto cuando lo vio. Corrió, aunque le dolía, aunque el cuerpo le imploraba descansar, y arrancó a Clara de los brazos de él, abrazando a su hija con una fuerza que casi dolía. Mi niña, lloraba y reía al mismo tiempo, besando la carita de la bebé, verificando cada dedito, cada cabello. Pensé, está bien, todo está bien. Antonio le puso la mano en el hombro, y Darío está preso, por ahora. Entraron a la casa. Josefa había preparado un caldo caliente, pero nadie tenía hambre. María del Carmen se sentó en la mecedora, se abrió el vestido y puso a Clara a mamar. La bebé se aferró al pecho con esa hambre desesperada de recién nacido, y la leche bajó fuerte, abundante, como si el cuerpo de María del Carmen también estuviera celebrando el regreso de su hija. Antonio se quedó mirando a madre e hija allí, en el silencio tibio de la cocina, con la luz de la lámpara arrojando sombras suaves en las paredes, y algo le apretó el pecho, algo que no era dolor, pero tampoco era alegría, era otra cosa. Algo mayor, más profundo. Era pertenencia. Aquella era su familia ahora. Extraña, improvisada, nacida de lluvia y desesperación. Pero familia al fin y al cabo. Esa noche, después de que María del Carmen y Clara durmieran, Antonio no logró cerrar los ojos. Se quedó sentado en la sala, bebiendo café frío, pensando. Había algo en Darío que no tenía sentido. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto esfuerzo por tomar a un niño que él mismo había abandonado? Y fue entonces cuando recordó. El sobre. Aquel sobre amarillento en el fondo del baúl de Leonor, el que nunca había abierto. Fue hasta el cuarto, abrió el baúl, revolvió entre las cosas de su difunta esposa hasta encontrar el sobre. El sello de cera roja aún intacto, las manos temblándole levemente. Respiró hondo y lo abrió. Dentro había una carta, escrita con la letra cuidada de Leonor, fechada 15 años atrás. Semanas antes de que ella muriera, mi querido Antonio, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui, y hay cosas que necesito contarte, cosas que guardé por miedo, por vergüenza, por amor. Nuestra hija no es tu hija de sangre. Sé que estas palabras te destruirán, y perdóname por eso. Pero necesitas saber la verdad. Antes de que tú y yo nos casáramos, tuve una relación breve con un hombre que pasó por la hacienda de mi padre. Prometió matrimonio, prometió amor, y yo, tonta y joven, le creí. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya se había ido, desaparecido. Mi padre me echó. Me quedé sola, sin nada, sin nadie.
Fue entonces cuando apareciste tú, Antonio, con tu forma dura pero de buen corazón. Me viste en el camino, yendo al pueblo a buscar trabajo, y ofreciste ayuda, ofreciste matrimonio. Dijiste que no importaba de quién fuera el niño, que sería tuyo de todos modos. Y lo fue. Nuestra niña es tuya, Antonio, no por sangre, sino por amor. Eres el único padre que conoció, y el mejor padre que podría tener. Pero mentí sobre una cosa. Dije que el padre había muerto. No murió. Él volvió. Volvió cuando nuestra niña tenía 2 años, queriendo dinero. Dijo que si no le pagaba, le contaría a todo el mundo que la niña era suya. Yo pagué todo lo que tenía guardado. Y él se fue. Pero hombres así siempre vuelven. Si algún día aparece de nuevo, si intenta llevarse a nuestra hija, muéstrale esta carta. Demuestra que es un chantajista, que es un cobarde, que no tiene ningún derecho. Nuestra niña es tuya, Antonio, para siempre, con todo mi amor, Leonor. Las manos de Antonio temblaban tanto que la carta casi cayó al suelo. La leyó de nuevo, y de nuevo. Las palabras bailando frente a sus ojos mojados. Leonor, su Leonor, había pasado por lo mismo que María del Carmen. Y él había hecho por ella lo que estaba haciendo ahora. Salvarla, protegerla, amarla. Y su hija, la niña que él crió durante 15 años, que lo llamaba papá, que tenía sus gestos, sus manías, no por sangre, sino por convivencia. Ella no era suya biológicamente, pero era suya de todas las formas que importaban. Y de repente todo tuvo sentido. ¿Por qué se detuvo a ayudar a María del Carmen aquella noche? ¿Por qué le importó tanto? ¿Por qué se casó con ella sin pensarlo 2 veces? No era solo bondad, era reconocimiento, era ver en su historia la historia que Leonor vivió. Era la oportunidad de hacer de nuevo lo que ya había hecho bien una vez. Antonio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo de la camisa, bien cerca del corazón. A la mañana siguiente, Darío fue liberado de la cárcel. El comisario no podía retenerlo más de una noche sin acusación formal. Y Darío, astuto, no había hecho nada que pudiera probarse como crimen. Fueron los matones quienes atacaron, no él. Al menos eso decía. Pero antes de dejar el pueblo, Darío fue a la casa del abogado más caro de San Cristóbal, el doctor Simbal Meireles, conocido por ganar causas imposibles, siempre que el pago fuera bueno. Y el pago era bueno, muy bueno. Porque Darío no quería a Clara por amor, la quería por la herencia. Su madre había muerto 6 meses atrás, dejando una fortuna en tierras. Pero en el testamento había dejado una cláusula. La herencia solo se liberaría cuando Darío cumpliera su responsabilidad paterna y asumiera al niño que abandonó. La vieja sabía del embarazo de María del Carmen, sabía y desaprobaba la actitud de su hijo, así que ató el dinero a la paternidad. Y Darío, que ya había gastado todo lo que tenía en juego y bebida, necesitaba esa herencia, desesperadamente. Clara no era una hija deseada. Era la llave de una caja fuerte, pero Antonio no sabía eso aún. Solo lo sabría después, cuando fuera demasiado tarde, cuando el fuego ya hubiera comenzado. Porque 3 noches después, la casa de María del Carmen en Los Álamos, la casa donde creció, de donde fue expulsada, se incendió. Un incendio violento que consumió todo en horas. Y cuando los bomberos apagaron las llamas y buscaron entre los escombros, encontraron 2 cuerpos carbonizados. Los padres de María del Carmen, muertos. La noticia llegó a la hacienda Santa Rita por un arriero que pasaba. María del Carmen estaba en el porche cosiendo, con Clara durmiendo en la cuna que Antonio había construido. Cuando ella oyó, la aguja cayó, la tela cayó, todo cayó. No lloró, solo se quedó parada, mirando a la nada, con el rostro blanco como la cal. Mi madre. Las palabras salieron en un susurro. Mi madre. Antonio la abrazó, pero ella estaba rígida, fría, en shock, no lograba procesar. El padre que la echó, la madre que no tuvo el valor de defenderla. Los 2 muertos, de una vez, quemados. ¿Fue un accidente?, preguntó ella, con la voz distante. Dijeron que sí.
El arriero se rascó la cabeza, pero la gente dice que la puerta estaba cerrada por fuera. ¿Qué pudo haber sido? No necesitó terminar. María del Carmen miró a Antonio, y en sus ojos había una certeza fría y terrible. Fue él, fue Darío. No sabemos eso. Yo lo sé. Se apartó del abrazo. Yo lo sé. Él me está quitando todo. Mi familia, mi pasado, para que no tenga nada, para que esté obligada a entregar a Clara. Y en ese momento, algo se rompió dentro de María del Carmen. La tristeza se volvió rabia. La rabia se volvió determinación. Entró a la casa, tomó a Clara de la cuna, sostuvo a su hija contra el pecho. No lo voy a dejar, miró a Antonio con ojos en llamas. No voy a dejar que se lleve a mi hija. Voy a luchar hasta el final. Antonio sacó la carta de Leonor del bolsillo. Se la extendió. Entonces lee esto. María del Carmen leyó, con las lágrimas finalmente viniendo, corriendo por su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras. Cuando terminó, miró a Antonio con una mezcla de asombro y gratitud. Su esposa, ella. Eras tú, dijo Antonio, simple. 15 años antes, y yo la salvé, como te estoy salvando a ti ahora. Tomó la carta de vuelta, la dobló con cuidado. Y esta carta es nuestra arma. Prueba que Darío es un chantajista. ¿Qué hizo esto antes? Que no vale nada. Pero Leonor no mencionó su nombre. No, pero describió el patrón. Y con testigos, con el médico, con el cura, armaremos un caso. María del Carmen lo abrazó entonces. Por primera vez desde que se conocieron, lo abrazó de verdad. Y Antonio la abrazó de vuelta, sintiendo el peso de aquella mujer y de aquella niña en sus brazos, sintiendo la responsabilidad, pero también sintiendo algo más, algo que creía que nunca volvería a sentir. Era familia, era hogar, era amor del tipo que elige quedarse, incluso cuando sería más fácil irse. Sepultaron a los padres de María del Carmen 3 días después, en un entierro pequeño y triste. Casi nadie del pueblo apareció. La gente aún cuchicheaba sobre la perdida que se casó con el coronel, pero Antonio estaba allí, Josefa estaba allí, Benito y los peones estaban allí, y María del Carmen no estaba sola. Cuando el ataúd bajó, ella arrojó una flor, una sola, y murmuró una despedida que nadie más oyó. Después volvieron a la hacienda, y fue allí, en el silencio de la noche, que Antonio tomó una decisión. Mañana vamos con el comisario. Vamos a contar todo, la carta, los ataques, el incendio. Vamos a acabar con esto de una vez. Y fueron. Pero lo que no sabían era que Darío ya se les había adelantado. Cuando llegaron a la comisaría, el comisario Arístides estaba esperando. Y su rostro era grave. Coronel, María, señaló las sillas. Siéntense. ¿Qué pasa? Darío presentó una demanda en la justicia. Está pidiendo la custodia total de Clara. Arístides suspiró. Y tiene un abogado muy bueno de verdad. Pero tenemos pruebas, y él también. El comisario empujó un sobre por la mesa. Llegó esto hoy. Testigos diciendo que María del Carmen abandonó a la familia, que fue expulsada por conducta inadecuada, que es mentalmente inestable. Mentiras. María del Carmen golpeó la mesa. Todo mentira, pero en la justicia es palabra contra palabra. Arístides se rascó la barriga. Van a necesitar un abogado, uno bueno. Entonces conseguimos uno. Antonio se levantó, decidido, y luchamos, el tiempo que sea necesario. Y lucharon. Durante 2 meses, fue una batalla judicial. Audiencias, testigos, documentos. Antonio gastó dinero que no tenía. María del Carmen declaró 3 veces, revolviendo el dolor una y otra vez. La carta de Leonor fue presentada como evidencia de patrón de comportamiento. El doctor Alcides testificó, el cura testificó, pero Darío tenía dinero, y el dinero compraba testigos, compraba jueces, compraba verdad, hasta que un día salió la sentencia. Custodia compartida. Clara pasaría 6 meses del año con Antonio y María del Carmen, y 6 meses con Darío. Cuando el juez golpeó el martillo, María del Carmen se derrumbó. Allí mismo, en el tribunal, cayó de rodillas y lloró como nunca había llorado antes. Antonio la levantó, la cargó hacia afuera
y en el camino de vuelta a la hacienda, ninguno de los dos dijo una palabra. No había palabras. Pero cuando llegaron a casa, Josefa estaba esperando en el porche, y tenía un sobre en las manos. Esto llegó para usted hoy. Se lo entregó a María del Carmen, de una mujer, no dijo su nombre. María del Carmen abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta y una foto. La foto era antigua, amarillenta, de una mujer joven, embarazada, sonriendo a la cámara, y a su lado, un hombre, el mismo rostro, el mismo bigote fino, la misma mirada torva. Darío Ferrer. Y la carta decía: mi nombre es Elena. Darío Ferrer es padre de mi hijo también. Hizo lo mismo conmigo hace 5 años. Prometió matrimonio, me embarazó, desapareció. Cuando volvió, intentó llevarse a mi hijo para heredar de su madre. Yo luché. Y conseguí pruebas de que es violento, chantajista, incapaz de criar a un niño. Estas pruebas están anexadas, úsalas, salva a tu hija. Porque yo salvé a mi hijo. Antonio tomó los documentos anexados. Eran denuncias policiales, fotos de moretones, testimonios, un arsenal de pruebas contra Darío. María del Carmen miró a Antonio, y por primera vez en meses, sonrió. Lo tenemos, y lo tenían. El abogado de Antonio, el doctor Camilo, un hombre delgado y con lentes, que hablaba poco pero pensaba mucho, leyó los documentos 3 veces antes de levantar la vista. Cuando finalmente miró, había un brillo diferente allí. Era esperanza. Esto lo cambia todo. Golpeó con los dedos la mesa de madera del despacho. Con estas pruebas pedimos revisión de la sentencia. Cuestionamos la capacidad de Darío. Probamos que es un peligro para la niña. ¿Cuánto tiempo toma?, preguntó María del Carmen, con voz tensa. Clara estaba en su regazo, con 4 meses ahora, gordita y saludable, tirando del cabello de su madre con esa fuerza sorprendente que tienen los bebés. 2 semanas para protocolar, más 1 mes hasta la nueva audiencia. Camilo se ajustó los lentes. Pero con esto aquí, diría que las posibilidades son muy buenas de verdad. 2 semanas parecieron 2 años. María del Carmen apenas dormía. Despertaba en medio de la noche, verificando si Clara aún respiraba, si aún estaba allí, si nadie había entrado y se la había llevado. Antonio intentaba calmarla, pero él mismo estaba inquieto. Aumentó la vigilancia en la hacienda, puso 2 peones en la puerta día y noche, y pasó a dormir con el machete debajo de la almohada, porque hombre acorralado es peligroso, y Darío estaba acorralado. La noticia de los documentos se filtró. Los pueblos pequeños no guardan secretos, y Darío supo que María del Carmen había conseguido pruebas contra él. Pruebas pesadas, del tipo que no solo le quitaban la custodia, sino que podían meterlo en la cárcel. Necesitaba actuar rápido. Fue en una tarde de septiembre, cielo despejado y sol fuerte, que Darío apareció en la hacienda por última vez. Pero esta vez no vino por la puerta. Vino por el fondo, por el monte, solo, a caballo. Los peones en la entrada no lo vieron. Nadie lo vio. María del Carmen estaba en el patio trasero, tendiendo ropa en el tendedero. Clara dormía en la cuna de mimbre a la sombra del árbol de mango, arrullada por la brisa tibia. Josefa había ido al pueblo a comprar víveres. Antonio estaba en el pasto con Benito, revisando las cercas. La casa grande estaba silenciosa, vacía. Era el momento perfecto. Darío bajó del caballo despacio, ató las riendas en un árbol lejos de la casa, y se acercó agachado, usando los arbustos de café como cobertura. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de determinación fría. Aquella niña era la llave de la fortuna, y él no iba a perder, no después de tanto esfuerzo. Llegó cerca del patio. Vio a María del Carmen de espaldas, con los brazos levantados prendiendo una sábana en el tendedero. Vio la cuna. Vio a Clara durmiendo tranquila, con los puñitos cerrados, la boca haciendo esos movimientos de succión que hacen los bebés cuando sueñan con leche. Esperó. Esperó a que María del Carmen se girara, tomara otra prenda de ropa de la cesta, volviera al otro lado del tendedero,
3 segundos. Era todo lo que necesitaba. Y actuó. Atravesó el patio con zancadas silenciosas. Tomó a Clara de la cuna. La niña despertó al instante, comenzó a llorar. Se giró para correr. Fue cuando María del Carmen se volteó. El grito que salió de ella no fue humano. Fue visceral, animal. El grito de una madre que ve cómo le arrancan a su hijo. Soltó la ropa y corrió. Corrió más rápido de lo que nunca había corrido en su vida, con los pies descalzos golpeando el suelo duro del patio. «Mi hija, suelta a mi hija». Darío intentó correr también, pero Clara lloraba, pataleaba, y él tenía miedo de dejarla caer. Dudó por un segundo apenas. Fue suficiente. María del Carmen lo alcanzó, se lanzó sobre su espalda con toda la fuerza que tenía, clavándole las uñas en el rostro, arañando, rasgando. Darío gritó de dolor, se tambaleó, y los dos cayeron al suelo, en una confusión de miembros, polvo y desesperación. Clara rodó hacia un lado, cayó en la tierra, lloró aún más fuerte. «¡Maldito! ¡Maldito!». María del Carmen lo golpeaba, lo arañaba, lo mordía. Todo el dolor, toda la rabia, todo el miedo de aquellos meses saliendo, en una violencia que ella ni sabía que tenía dentro de sí. Darío era más fuerte, logró girarse, le dio un empujón que la lanzó lejos. Se levantó, tomó a Clara de nuevo, la niña cubierta de tierra ahora, llorando desesperada, corrió hacia el caballo. Pero el universo tiene su manera de hacer justicia. Antonio había oído el grito. Incluso de lejos, en el pasto, lo oyó. Y lo reconoció. Era el grito de María del Carmen, el grito de peligro. Dejó todo, montó en el caballo y vino galopando cuesta abajo, con el machete en la mano, el corazón desbocado. Llegó al patio en el momento exacto en que Darío montaba en el caballo, con Clara bajo el brazo. Vio a María del Carmen en el suelo, llorando, intentando levantarse. Vio la escena completa en un vistazo y entendió. Secuestro. Espoleó al caballo con violencia, atravesó el patio, cortó camino. Darío ya estaba galopando por el monte, pero su caballo era flaco, cansado. El de Antonio era fuerte, descansado, criado para el trabajo duro. La persecución duró menos de 5 minutos, pero pareció una eternidad. Ramas golpeando el rostro, espinas rasgando la ropa, Clara llorando en el regazo de Darío, la desesperación haciendo que el tiempo se estirara y doblara. Antonio ganó terreno, se acercó, más cerca, hasta estar lado a lado. «Detén ese caballo». Darío no paró, espoleó más fuerte, con el caballo gimiendo de esfuerzo. Antonio no tuvo elección. Saltó de su propio caballo, se lanzó sobre Darío, y los dos cayeron al suelo con violencia. Clara voló de sus brazos. Cayó en el monte, y en ese segundo eterno, Antonio sintió que el corazón se le detenía. Pero cayó en un matorral de pasto suave. Cayó llorando, pero cayó bien. Antonio se levantó primero. Tomó a Clara antes de que Darío pudiera reaccionar. Verificó si estaba herida. Rodilla raspada, rostro sucio de tierra y lágrimas, pero entera, viva. Abrazó a la niña contra su pecho con una fuerza que casi dolía, con la mano temblando de alivio. Darío se levantó también, pero no intentó tomar a la niña de nuevo. Sabía que había perdido. Sus ojos eran de rata acorralada, buscando una salida que no existía. Se acabó Darío. La voz de Antonio salió baja, controlada, pero por debajo hervía una rabia que necesitaba controlar para no matar a aquel hombre allí mismo. Se acabó. Ella es mi hija. Darío escupía las palabras desesperado ahora. Mía, tengo derecho. Tú no tienes derecho a nada. Antonio dio un paso al frente, con Clara segura en sus brazos. Eres un cobarde, un chantajista, un ladrón de niños. Y cuando el juez sepa esto, y lo sabrá, yo me aseguraré de ello, irás a la cárcel. Por intento de secuestro, por violencia, por todo. La necesito. La voz de Darío se quebró, y por primera vez la máscara cayó completamente. La herencia. Necesito la herencia. Sin ella no tengo nada, nada. Y allí estaba, la verdad desnuda y cruda. No era amor, nunca fue amor, era avaricia. Pura y simple. Antonio sintió asco, un asco profundo que entraba en los huesos. Vete, dio la espalda. Y si te veo cerca de mi familia de nuevo, te mato. No es amenaza, es promesa.
Darío se quedó allí parado, sucio de tierra, sangrando por los arañazos que María del Carmen le había hecho, derrotado completamente. Miró a Clara una última vez, aquella niña que debía ser su pasaje a la riqueza, y se derrumbó. Cayó de rodillas y lloró. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de derrota. Antonio no miró atrás. Volvió caminando hacia el patio, con Clara en brazos, acariciando su cabecita, murmurando palabras suaves que los calmaban, tanto a ella como a él mismo. Cuando llegó, María del Carmen estaba en el porche, apoyada en el pilar de madera, con el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando vio a Clara, las piernas le fallaron de nuevo, pero esta vez de alivio. Antonio subió los escalones, puso a la niña en los brazos de la madre, y las dos se aferraron la una a la otra, como si el mundo entero pudiera derrumbarse, y ellas estarían bien, siempre que estuvieran juntas. Se acabó. Antonio puso la mano en el hombro de María del Carmen. Se acabó de verdad ahora, y se acabó. El comisario Arístides arrestó a Darío esa misma tarde, basado en el testimonio de María del Carmen, Antonio y Benito, que había visto todo de lejos. Intento de secuestro, invasión de propiedad, agresión. Las acusaciones se apilaron, y cuando el abogado Camilo juntó esto con los documentos de Elena, con el historial de chantaje y violencia, el caso se volvió escándalo regional. El juez no solo revocó la custodia compartida, sino que prohibió a Darío acercarse a Clara por orden judicial permanente, y además lo condenó a 2 años de prisión. Justicia, finalmente, había sido hecha. Los meses que siguieron fueron de curación. Lenta, gradual, pero real. María del Carmen poco a poco fue soltando el miedo que cargaba en el pecho. Dejó de despertar en medio de la noche, verificando si Clara aún estaba allí. Dejó de mirar hacia la puerta, con el corazón apretado, cada vez que oía sonido de caballos. Comenzó a sonreír de nuevo. Sonrisas pequeñas al principio, pero que fueron creciendo, extendiéndose, iluminando aquel rostro que había visto demasiada oscuridad para la edad que tenía. Clara creció, gateó, dio los primeros pasos, dijo las primeras palabras. Mamá fue la primera, claro. Pero papá vino poco después, y cuando lo dijo, mirando directo a los ojos de Antonio, con los bracitos extendidos pidiendo que la cargara, él sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho al mismo tiempo. Porque aquella niña era suya, no por sangre, sino por elección, como la otra hija lo había sido. Como el amor verdadero siempre es, elegido, mantenido, cultivado cada día. La hacienda Santa Rita volvió al ritmo normal. Café cosechado, ganado cuidado, sol saliendo y poniéndose como siempre hizo. Josefa aún funfuñaba sobre esto y aquello, pero ahora tenía brillo en los ojos cuando miraba a María del Carmen. Y a veces, cuando nadie estaba viendo, besaba la frente de Clara con una ternura que no combinaba con la dureza que fingía tener. Y Antonio y María del Carmen se fueron conociendo, de verdad, ya no en la desesperación, ya no en la urgencia, sino en el día a día, en las conversaciones después de que Clara dormía, en los cafés compartidos en el porche, en las risas bajas cuando la niña hacía alguna travesura, en las miradas que se iban demorando, calentando, convirtiéndose en otra cosa. El amor no vino como un rayo. Vino como lluvia mansa, esa que entra en la tierra despacio y hace que todo crezca sin que nos demos cuenta hasta mirar de nuevo y ver todo verde, todo vivo, todo florecido. Fue en una noche de diciembre, casi un año después de aquella primera lluvia, que María del Carmen encontró a Antonio sentado en el porche, mirando las estrellas. Clara dormía tranquila en la cuna del cuarto. La noche estaba tibia, llena de grillos y luciérnagas parpadeando en la oscuridad. ¿Puedo sentarme? Siempre puede. Ella se sentó a su lado, los dos en silencio cómodo. Se quedaron así un tiempo, solo existiendo juntos. Nunca le agradecí bien. María del Carmen rompió el silencio con voz baja. Por todo, por salvarme aquella noche, por casarse conmigo, por proteger a Clara, por todo. No necesita agradecer. Antonio la miró. Hice lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. ¿Pero por qué? Ella giró el cuerpo hacia él.
buscando sus ojos en la oscuridad. Podría haberme dejado en aquel camino. Podría haberme llevado al pueblo y dejarme allá. Podría haber desistido cuando apareció Darío. Pero se quedó. ¿Por qué? Antonio respiró hondo. Sacó la carta, aquella carta de Leonor que cargaba en el bolsillo desde que la leyó, y se la entregó. Ya leíste esto, pero lee de nuevo. María del Carmen leyó, con las manos temblando levemente en la luz tenue de la lámpara. Cuando terminó, dobló la carta despacio y se la devolvió. Vio a ella en mí. La vi, pero no fue solo eso. Guardó la carta de nuevo. Cuando Leonor murió, yo morí un poco también. Pasé 15 años solo respirando, sin vivir de verdad. Y entonces apareciste tú. Y contigo vino la oportunidad de hacer de nuevo lo que había hecho bien, de salvar lo que podía ser salvado, de volver a sentir algo. Las lágrimas vinieron, silenciosas, corriendo por su rostro. Te amo. Las palabras salieron en un susurro, pero pesaban toneladas. No sé cuándo pasó, si fue cuando me cubriste con el abrigo, o cuando sostuviste a Clara por primera vez, o cuando peleaste por nosotras incluso sin necesitar hacerlo. Pero pasó. Te amo, Antonio. Él se quedó quieto, el corazón latiendo fuerte y regular, como si hubiera olvidado el ritmo y estuviera reaprendiendo. Entonces extendió la mano, la atrajo hacia sí y la besó. Fue su primer beso. Despacio, suave, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Y cuando se separaron, él apoyó la frente en la de ella y dijo: Yo también te amo. No sabía si podía de nuevo, no sabía si tenía derecho, pero te amo. Y allí, en aquel porche simple de una hacienda, dos personas rotas se reconstruyeron juntas. No volvieron a ser quienes eran antes. Eso era imposible. Pero se convirtieron en algo nuevo, algo mejor, algo que solo existía porque el dolor había abierto espacio para que creciera. Los años pasaron. Clara creció fuerte y saludable, con el cabello negro de la madre y la determinación del padre. Del padre que eligió ser padre, que era lo que importaba. Aprendió a andar a caballo antes de aprender a leer. Ayudaba en el corral, alimentaba a las gallinas, trepaba a los árboles del huerto, incluso cuando Josefa gritaba que se iba a lastimar. A los 5 años, María del Carmen quedó embarazada de nuevo. Esta vez era diferente. No había miedo. No había vergüenza. Solo alegría pura cuando el médico lo confirmó. Antonio construyó una cuna nueva, pintó el cuarto del fondo de amarillo suave, plantó un árbol de mango en el patio para que el niño tuviera su propio árbol. Nació un niño, Pedro, con los ojos claros del padre y la sonrisa fácil de la madre. Clara, ahora hermana mayor, llevaba la responsabilidad con seriedad hilarante, siempre vigilando al hermanito, siempre explicando cómo funcionaba el mundo, con esa autoridad que solo los niños tienen. La hacienda Santa Rita prosperó. Las cosechas fueron buenas, el ganado se multiplicó, la casa tuvo una reforma, porche más grande, más habitaciones, un corredor donde María del Carmen puso mecedoras y macetas de flores que ella misma cultivaba. Josefa envejeció allí con dignidad y refunfuños, pero rodeada de niños que la llamaban abuela y robaban galletas de la lata cuando ella fingía no ver. Benito continuó como capataz, leal y firme, y cuando nació su hijo, pidió a Antonio y María del Carmen que fueran los padrinos. El pueblo tardó en aceptar, pero aceptó, porque es difícil mantener el juicio cuando se ve una familia tan claramente feliz, tan claramente correcta, aunque haya comenzado mal según los estándares de la gente. Doña Aparecida aún torcía la nariz a veces, pero hasta ella tuvo que admitir, en una tarde de mercado en la plaza, que el coronel y María del Carmen hacen una bonita pareja, ¿no? Y los niños, qué bendición. Darío cumplió su condena. Salió de la cárcel 2 años después, demasiado viejo para la edad que tenía, roto por dentro y por fuera. La herencia de su madre fue toda para instituciones de caridad, por determinación del testamento que él solo leyó cuando salió de prisión. La vieja había previsto su avaricia y atado el dinero de tal manera que él nunca tocaría un centavo. Dejó la región, nadie supo a dónde fue.
Nadie quiso saber. Y la vida continuó, como siempre continúa, marcada por pequeñas alegrías y dificultades normales. El hada que mató la mitad del cafetal en 1958, pero la comunidad ayudó en la recuperación. Sequía brava en 1961. Pero los pozos de la hacienda eran profundos y aguantaron. Boda de la hija mayor de Benito en 1963, con fiesta que duró 3 días. Clara creció y se convirtió en maestra. Volvía a la hacienda cada fin de semana con libros e historias de la ciudad grande. Pedro siguió los pasos del padre. Asumió el mando de la hacienda a los 20 y tantos años. Modernizó sin perder la esencia. Y Antonio y María del Carmen envejecieron juntos. Cabellos blancos, arrugas profundas de tanto sonreír. Manos que se buscaban automáticamente incluso después de décadas. Se sentaban en el porche todas las tardes, él con el café y ella con el tejido, y se quedaban allí, solo existiendo juntos, de la manera que solo 2 personas que se eligen cada día logran existir. Fue en una tarde de junio, el mismo mes de aquella primera lluvia, casi 30 años después, que María del Carmen miró a su marido y dijo: ¿recuerdas la noche que me encontraste? Antonio, viejo ahora pero con los ojos aún firmes, sonrió, como si fuera ayer. Estaba tan perdida, tan sola. Creí que iba a morir allí, pero no moriste. No, porque me cubriste con el abrigo. Ella tomó su mano, entrelazó los dedos. Me diste más que un abrigo, Antonio. Me diste una vida. Me diste una familia. Me diste a ti. Él apretó su mano de vuelta. Y tú me diste de vuelta lo que yo creía haber perdido para siempre. Me diste razón para despertar, para vivir, para amar de nuevo. Miró el horizonte, el cafetal extendiéndose verde y vivo. Nos salvamos. María, el uno salvó al otro, y era verdad, porque a veces la vida nos pone en un camino de tierra, bajo la lluvia, temblando de frío y miedo, y a veces, si tenemos mucha suerte, pasa alguien que se detiene, alguien que se quita su propio abrigo y nos cubre, alguien que elige quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Y cuando eso sucede, cuando 2 almas rotas se encuentran y deciden remendarse juntas, no importa lo que la gente diga, no importa cómo comenzó. Importa cómo continúa y cómo termina. Esta historia termina como comenzó, con lluvia. Lluvia mansa, de fin de tarde, mojando la tierra sedienta de la hacienda Santa Rita. Antonio y María del Carmen sentados en el porche, cubiertos por la misma manta, viendo a los nietos jugar en el patio. Clara allí al lado, embarazada del tercer hijo. Pedro arreglando la cerca del corral. Josefa, ya con más de 90, sorda pero terca, gritando desde la cocina que la cena estaba casi lista. Era una escena simple, cotidiana, común, pero era todo. Era familia, era amor, era hogar. Era la prueba viva de que la misericordia plantada en una noche de lluvia puede crecer, puede convertirse en árbol fuerte, puede dar frutos dulces que alimentan generaciones. Y cuando la lluvia paró y el arco iris apareció en el cielo, ese arco iris enorme que solo aparece en el campo, pintando el horizonte de esperanza, María del Carmen miró a Antonio y susurró: gracias por todo. Él le besó la frente, ese beso suave de quien conoce cada arruga, cada cabello blanco, cada parte de esa persona amada. Gracias a ti, por quedarte. Y se quedaron, hasta el fin de los días, como prometieron sin nunca haberlo dicho en voz alta. Porque algunas promesas no necesitan palabras. Se hacen en gestos, en abrigos compartidos bajo la lluvia, en manos que se buscan en la oscuridad, en elecciones hechas cada día de continuar, de reconstruir, de amar. Esta es una historia de misericordia, de redención, de cómo a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia que la sangre da, de cómo el amor verdadero no es aquel que comienza fácil y perfecto, sino aquel que enfrenta la tormenta y elige quedarse, siempre, hasta el último día. Y si algún día estás perdido en un camino, bajo la lluvia, temblando de frío y miedo,
Recuerda, aún hay gente buena en el mundo. Gente que se detiene. Gente a la que le importa. Gente que se quita su propio abrigo para cubrir a un desconocido. Sé esa persona, o encuentra a esa persona. Porque al final es eso lo que nos salva, la bondad que plantamos y la bondad que recibimos. Y esa bondad, como aquella lluvia de junio de 1954, puede cambiar una vida entera.